Me da mucho gusto, de verdad me da mucho gusto inaugurar escenografía de este programa que ya tiene más de 10 años con un buen amigo de este programa. Cada vez que está en México viene a vernos y hoy viene con regalo. Jorge tiene nuevo libro, lo cual me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Carlos? Un placer. A ver, tengo muchas preguntas, pero la primera es ¿por qué decidiste tú regresar a esos tiempos? Es decir, el personaje de la novela regresa a Colombia en los nuevos tiempos y se encuentra que los viejos tiempos están ahí. ¿Por qué decidiste tú como escritor regresar? ¿Qué sentías necesario de contarnos de estos tiempos colombianos tan marcados por los viejos tiempos? Porque Escobar, ¿hace cuánto murió, Jorge? 25 años. 25 años, ¿no? Sí. Y desde el segundo capítulo queda claro que se trata un poco de pues los descendientes, los hijos en todos los sentidos. O sea, los hijos en otro sentido, no los hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que es un poco el resultado también de mis regresos a la ciudad, a Medellín. Yo nací en Medellín, vivo en Bogotá hace 20 y tantos años y estoy regresando constantemente y en esos regresos pues veo de pronto como un poco la repetición de la historia, una tendencia a cometer los mismos errores, a repetir conductas. Y yo no tocaba el tema narco desde Rosario Tijeras, que también está cumpliendo 20 años de publicada, y entonces me pareció interesante como ver qué ha pasado en estos años, en esas 2 décadas y en esos 25 años después de la muerte de Escobar. Siento que la muerte de Escobar de todas maneras fue un momento crucial para la historia de Colombia y de Medellín en particular. Partió la historia de la ciudad en 2. Claro. Partió la historia de Colombia en 2 sí, en muchos partió sentidos. La historia de Colombia ¿No? en 2, exactamente. Sí. Entonces yo creo que ese es como el momento cronológico de esta novela. Ahí comienza a narrarse y ver qué ha pasado. Yo en Rosario Tijeras siento que conté como esa fiesta loca del narcotráfico, sí, muy colombiana o muy nuestra, como con excesos, con droga, con sexo, con muertos. Y siento que El cielo a tiros es la resaca de esa fiesta, que quedó de ahí. Entonces quedó parte de una herencia, de un legado del narcotráfico que se tiende de pronto a repetir. Obviamente la culebra sigue viva. Ahí está. Ahí está. Es interesante porque, no lo digo aquí, hay una nueva edición de Rosario Tijeras con esto. Creo que quienes leímos hace muchos años Rosario Tijeras, creo que hay que regresar hoy para entender un poco mejor El cielo a tiros. Bueno, tanto está que el primer capítulo del Cielo a tiros ya hay un encuentro como de otro tiempo, ¿no? Es decir, cuando el protagonista regresa y ya que pasó, ¿no? Unos guaruras, les decimos en México, ¿no? Unos escoltas, no sé qué, ya hay tensión. Empieza uno como diciendo, espérame, esto no pasaba antes, ¿no? Perdón, esto pasaba antes, pero se supone que dejó de pasar, ¿no? No ha pasado porque, como digo, la culebra sigue viva. Digamos, Medellín en particular ha tenido unos cambios muy interesantes, muy positivos, en su gran mayoría. La tarea, de todas maneras, tiene muchas hojas todavía por pasar. Hay tareas pendientes, pero desde que el problema de la droga siga vigente en nuestro país y siga vigente en nuestro continente o en el planeta entero, porque es que también nos están estigmatizando siempre como productores y esto es una cosa global, ¿no? Y mientras esto siga sucediendo, pues las conductas se van a seguir repitiendo. Obviamente no tenemos un personaje como Escobar tan sangriento, con esa mente guerrerista que tenía, pero y que se volvió tan mítico también, ¿no? Sí. Me encanta en la conversación muy pronto en la novela, cuando si murió Escobar, no murió Escobar, ¿no? Que tú bien lo dices, Escobar había muerto tantas veces que el día que murió nadie podía creerlo que de verdad ha muerto. En ese sentido es que se convirtió en leyenda, ¿no? Exactamente. Pero hoy en día, digamos, en Colombia se están hablando de más de 200.000 hectáreas cultivadas de cocaína. Entonces uno se pregunta, bueno, esas 200.000 hectáreas que no existían siquiera cuando la época de Escobar, hay un dinero ilícito, hay grupos ilegales detrás de esas hectáreas, hay mafias. Entonces todo eso se está moviendo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día hay una manera distinta de proceder de estos carteles, de estos nuevos mafiosos, pero hasta ahí, pero ahí está. Ahí está. Las novelas se construyen de personajes y lo que me encanta del Cielo a tiros son los personajes. Entonces te preguntaría,
los personajes, es decir, los seres humanos, los colombianos. Si esa generación que estaba en la escuela cuando murió Pablo Escobar y que tiene mucho que ver con estos personajes, y si los nuevos personajes, los que ahí están en la escuela, a nivel humano, como personas, y si la sociedad colombiana se ha sabido enseñar, Jorge, déjame ponerlo, si ha aprendido de todo eso, si se han contado esas historias, los colombianos entre ellos. Mira, sí, pero de todas maneras lo que uno percibe, y no solamente con esta situación, sino con las anteriores, es como una tendencia también al olvido, ¿no? Por eso a mí me parecía importante de pronto como refrescar la historia y hacer un llamado de atención. Mira, estamos con una tendencia a repetir unas conductas, ¿no? Hay una mentalidad de... Porque nos olvidamos, ¿no? Sí, porque nos vamos olvidando. Además hay una nueva generación que no le tocaron esos años difíciles de Escobar. Son 25 años donde ya hay una nueva generación que tiende a mirar más con benevolencia y a veces con generosidad a ese tipo de personajes que fueron protagonistas de esa historia. Hace poco, por ejemplo, a comienzos de este año se derrumbó ese edificio mítico que había en Medellín, el edificio Mónaco, donde vivió Escobar. Yo asistí a la demolición de esa mole que además ya era una ruina. Fuiste a verlo. Fuiste a verlo. Casi como un acto de... No, claro, es que se hizo además una ceremonia alrededor de la demolición de este edificio. Pues fuimos muchas personas, fueron víctimas de personas también que fueron víctimas de Escobar. Y era precisamente eso, como darle... yo sentí que como apenas sonó esa explosión, era como un llamado de atención a todos, ¿no? Decir, mire, aquí pasaron cosas muy malas, muy feas, y nos habíamos olvidado de esto. Entonces, hoy en día vemos una generación que anda muy campante por ahí. Quiero suponer que hasta la violencia se olvida, es decir, la violencia cotidiana, ¿no? Eso se olvida. 25 años, a lo mejor la gente no se acuerda que estallaba una bomba en una calle. Y que estallaba a diario. Y que todos los días estallaba una bomba. Y que todos los días te podía tocar en un bar que entraran unos sicarios y mataran a sus enemigos. Esas cosas también las olvida un poco la sociedad. Se olvidan bastante. Entonces ya Escobar pasa a ser otro tipo de personaje. Hay que hacer un poco de mea culpa porque, digamos, las series de televisión han colaborado un poco a mitificarlo. Yo creo que han sido un poco... no digo todas, pero algunas han banalizado mucho esta cosa de lo narco. Entonces yo creo que tenemos derechos nosotros, porque me lo han criticado, digamos, ¿por qué volver al narcotráfico? Pero yo insisto que... No, porque este sí es un ejercicio de memoria que señala, ¿no? Que dice, esto, cuidado, ¿no? Exactamente, y tenemos derecho como cultura a contarnos a nosotros mismos, ¿no? A decir, hemos fallado en esto, estas son nuestras fisuras, estos han sido nuestros errores, porque hay una tendencia a olvidarlos. Sí, porque estas críticas que las hemos oído, ¿no? Desde la serie de Narcos, ahora en México que tenemos los nuevos capítulos mexicanos, etcétera. Pero tú como un hombre que escribiste Rosario Tijeras, ¿no? Sí, con una mujer que era atractiva, pero con una mujer en medio de esta violencia, es contar la historia, ¿no? ¿Qué piensas cuando oyes de repente a alguien que dice, ay, esos que hicieron la serie? Ay, es que Jorge escribió Rosario Tijeras y todos nos enamoramos de Rosario en algún momento cuando la leímos, ¿no? Sí, pero... Pero tenemos, si eso es lo que viven los países, eso se tiene que contar en las novelas, Hay que contarlo, ¿no? Es que mira, desde que la literatura es literatura, desde que existe, vemos por ejemplo casos como la Ilíada, que cuenta una gran guerra de 10 años, cómo se armaban los ejércitos, cómo estaban compuestos, cómo agredían, cómo mataban, cómo entraba la lanza por un lado y cómo salía por el otro, y a partir de ahí la historia de la humanidad ha venido contándose. Nadie dijo, oye, no, es que ustedes... dándole una mala imagen a los griegos. A los griegos, ¿no? Porque se cuenta lo que pasa. Se cuenta lo que pasa. Yo creo que es una de las funciones, hacer un examen crítico de las situaciones que vivimos, que viven en nuestras culturas, y yo creo que es necesario hacerlo. Sacar y promover también Rosario Tijeras al lado de ¿Qué sentiste? ¿Qué relación tienes hoy con Rosario Tijeras? Pues fíjate, han pasado 20 años y yo sigo asombrado de que el personaje siga vivo aquí en México. Me asombra muchísimo que se esté pasando una serie de televisión que se va a hacer una tercera temporada ya. En Colombia se sigue leyendo muchísimo, lo piden los jóvenes en los colegios. ¿Ah, sí? Lo piden la lectura y sigue vigente, sigue vivo el texto. Entonces me sorprende mucho, me agrada, por supuesto,
Sí, te agrada como escritor. ¿Y tu relación con ella va bien? Va bien, sí. Fíjate Pero dime una cosa, como escritor. Si la agarras de repente, te subes a un avión y te quedaste en Rosario Tijeras y vuelves a hojearla. No, yo casi nunca me leo. Pues me da un poco como de escozor volverme a leer porque encuentro cosas que quisiera cambiar siempre en todos los libros. Ajá. Pero fíjate que me pasó algo con Rosario y con la publicación del Cielo a Tiros, y es que involuntariamente siento que formé como una trilogía sobre Medellín, escrita en desorden y sin proponérmelo. Digamos, como primer libro de esa trilogía estaría Rosario, que dije, cuenta ese momento, esa fiesta loca. Luego, años después, escribo un libro que fue el último que me trajo acá, que es El Mundo de Afuera, el Premio Alfaguara 2014. Cuenta esos años previos a la llegada del narcotráfico a Medellín, es decir, como las vísperas de la fiesta, como esos pasos de animal grande que se venían dando de algo por ahí muy fuerte. Y El Cielo a Tiros viene, creo que, como a contar qué pasó después de la fiesta. Entonces yo creo que son como 3 libros que si alguien sin quiere... querer, sin pensarlo. Sin pensarlo, pero digamos... Así salieron. Si alguien quiere darse como una idea de un antes, un presente y un después de lo que sucedió en Medellín, esos 3 libros yo creo que vienen a ser una buena fuente, una información muy, muy clara de lo que puede ser. Sí, y de lo que pasó en Medellín hay que decirlo, porque yo creo que es lo que importa de tus novelas, sí, pues es lo que cuentan, pero lo que está abajo, porque también cuentan un carácter colombiano, el carácter de la gente que vive en Medellín, cuentan los barrios y las calles y cómo se hablan y de qué manera se dicen, y por eso son las novelas que son también, es decir, claro, es una manera también de entender, ¿no?, ese lugar de Colombia, ¿no? Claro, sí. ¿En el que eres optimista, al final de cuentas? ¿Eres optimista hoy? ¿Más optimista de cuando escribiste Rosario Tijeras sobre tu Medellín? Sí, yo creo que sí. Digamos que todos estos cambios que se han hecho, que se han canalizado a través de la cultura, de la educación, me parece que se han hecho de una manera muy acertada. Obviamente, como dije al comienzo, todavía hay tareas pendientes, pero yo creo que eso ya digo yo que ni siquiera le incumbe a Medellín. Esas son tareas de índole global, donde tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer con el problema de la droga, ¿no? La vamos a legalizar, la vamos a seguir atacando. Y que tenemos que pensarlo todos. Nosotros que vivimos este lío, como ustedes lo vivieron, tenemos que pensarlo todo. Jorge, es un placer. Esta es tu casa, lo sabes. Gracias por acompañarnos a la inauguración de este. Pónganse a leer. Ya está a la venta Jorge Franco, El Cielo a Tiros y Rosario Tijeras. Está bien bonita la nueva edición. Ahora se las vamos a enseñar aquí en la tele. Soy Carlos Puch. Buenas noches.